Ah, hombre y mujer, ¿qué nos define a cada uno? ¿Es la sexualidad, el pensamiento o la forma de ser de cada uno? Es que la verdad, ninguno. De cierta forma somos iguales, a la vez diferentes. Déjame explico. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que la mujer se tiene que comportar como un hombre, como el hombre hay ocasiones que se tiene que comportar en mujer. Ese es el caso cuando no tienen al mamá, a la mamá o al papá, ¿sí? Pero cuando están los dos juntos, cada quien tiene su rol, ¿sí? En los 70 y en la mayoría de los tiempos de atrás era así. ¿Y por qué ya se ha desvirtuado tanto los roles? Porque realmente en ese tiempo cada quien ya sabía qué había que hacer, ¿sí? Se tenía que llegar a esto y hacer esto, ¿sí? Era como un camino de hormigas. Hasta que pasando el tiempo, todas las creencias se fueron transformando, ¿sí? Porque el hombre tiene que hacer esto o la mujer tiene que hacer lo otro, ¿sí? Por ejemplo, ya hay papás que se encargan del hogar o mamás trabajadoras, ¿sí? Y como siempre digo, ¿qué es el feminismo y qué es la masculinidad? ¿Sí? Siempre se nos ha forjado que ser masculino es ser súper fuerte, súper guapo, con apariencia y imponer lo que piensas, ¿sí? Y se tiene que hacer. Ese es en el caso del hombre. Y en el caso de la mujer es tienes que hacer cosas del hogar. Tiende a los hijos, cuelga la ropa, lava los platos o viceversa. Pero ya no tiene que ser así, ¿sí? Ya depende de cada una de las parejas. ¿Por qué digo esto? Porque hay ahora muchos hombres que expresan sus sentimientos o mujeres que dan su forma de pensar. Y no tiene nada de malo. Y piensan que un hombre exprese sus sentimientos ya no es masculino, ¿sí? O la mujer exprese su forma de pensar ya no es femenina. Y es todo lo contrario, ¿sí? De hecho te fortalece, ¿sí? ¿Y por qué? Lo digo, porque ya no, la gente ya no sabe qué hacer, ¿sí? ¿Cuál es su destino? ¿Por qué está aquí? ¿Sí? La verdad yo soy de esas personas que no forja su destino. En mi parte, como mi mamá y mi papá me enseñaron diferentes cosas, ¿sí? Y siempre se me ha enseñado de ser tú mismo, de ser tu personalidad. Pero también yo soy de esas personas que tengo la mitad de mi papá, la mitad de mi mamá, junto a mi personalidad, ¿sí? Cuando tengo que ponerme serio, me pongo como mi mamá. Y cuando me tengo que poner así, este, pensativo y reflexionar, me pongo como mi papá. Y, y no tendría que ser al revés, no en ciertos aspectos. Porque como hombre siempre te expresas con el enojo, ¿sí? Y mi papá me enseñó eso. ¿Y qué me enseñó mi mamá? Ser fuerte, con carácter, pero no hay que ser groseros, ¿sí? La educación ya depende de cada uno, ¿sí? Y no importa qué género te guste, ¿sí? Puedes ser gay o puedes ser lesbiana, puedes actuar como mujer o como hombre, pero hay ciertos factores que tienes que dejar tu forma de ser, o sea, alegre y forjarte como tal, ahora sí, imponerte, porque si no, la gente te va a ir comiendo. Yo te lo digo por experiencia, ¿sí? Yo quería ser amigo de todos, pero vi que la gente no quería eso, ¿sí? ¿Y por qué pienso así? También yo tengo la fortuna de, de tener tiempo
y reflexionar varias cosas de la humanidad, ¿sí? ¿Por qué se tiene que hacer esto? ¿Por qué se tiene que hacer aquello? ¿Sí? No solo forjar un camino de ser hombre tiene que ser así, o ser mujer ya tiene que ser todo este el poderío de la mujer o el poderío del hombre, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio, pero nunca se llega. Si no eres feminista, eres machista. Siempre te vas a ese lado, ¿sí? Y como hombre y como mujer, yo pienso que no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque el hombre al fin y al cabo va a tener una hija. Y la mujer puede tener un hijo, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo van funcionando los dos sexos? Cada quien tiene su forma de ser, pero ya depende de cómo veas a las personas, ¿sí? Cuando eres hombre y dices, soy hombre, y haces cosas como quitarte la ropa y todo eso, y ser groseros con las mujeres, pero cuando ya tienes una hija, empieza a cambiar tu mentalidad, ¿sí? Ya te preocupas por tu niña, quieres darle todo, y en el caso de la mujer, cuando tiene un varón, ya no es es machista, no se está interesando por las mujeres. No, te preocupas por tu niño, tratas de educarlo lo mejor posible, ¿sí? Pero a que nos eduquen lo mejor posible, cada, cada hijo o cada hija forma su personalidad, ¿sí? Pero los tienes que ir guiando, ¿sí? No hacer una generación de cristal. Y no es que esté mal, ¿sí? Se enfocaron de darles tanta libertad a la generación de cristal que ya no le dieron un camino que seguir. No el de papá o el de mamá, que te dejo este empleo, no, que ellos forjen su camino, ¿sí? Y yo soy de esa generación que vio muchas películas de violencia, y de la segunda guerra mundial y todo eso. Y aún así no soy agresivo o no soy machista, ¿sí? Pero ya depende de la educación de cada uno. ¿Y por qué tanto mi refrán de ser así? Porque la gente ya solo se está abocando a tener hijos por tenerlos, no educarlos, ¿sí? Tenerlo es muy fácil, ¿sí? Unas cuantas copas o decir, ya quiero tener hijos. Los puedes tener, pero hacer una pareja que es papá o mamá o viceversa, no importando el género, tienes que comportarte como tal, como un padre, ¿sí? Que si son dos hombres o dos mujeres, no importa, porque lo harán bien. Pero ya depende de cómo piense los papás, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente se va mucho de la heterosexualidad, de hombre y mujer juntos. Pero si se dan cuenta, toda la historia ha sido como hay mucho maltrato infantil y son esos dos géneros juntos. No digo que gays o lesbianas no pueda haber, pero siempre tratan de hacer lo correcto, ¿sí? Porque ellos sufrieron de esa desinformación, ¿sí? Que por ser mujer te hacen menos o por ser gay también, ¿sí? Y no tiene que ser así. Y educar a los hijos es demasiado difícil, ¿sí? Todavía a mí me falta mucho que aprender, mucha lectura y al respecto a la hora de escribir eso te ayuda a ver las cosas diferente, ¿sí? Te da un enfoque. ¿Y por qué lo escribí de cierta manera para mí? Por lo mismo, porque son mis pensamientos. Y aunque le des un buen contexto, la gente te va a decir, es que no se puede enamorar porque es una persona mayor, o
o es menor que tú. Eso no tiene nada que ver, ¿sí? Los tienes que guiar. Porque pueden enamorarse de la misma edad, pero no madura. Igual pueden ser grandes, pero siguen en el pasado, ¿sí? Y son creencias nada más. Nos aferramos a ello. Por ejemplo, yo no soy de ninguna religión. Yo no creo en ninguna, pero sí creo en el otro mundo, ¿sí? Confío en mis parientes que ya fallecieron, la gente que me rodea. Yo sí creo en ellos, pero en las religiones no. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque tengo que creer algo que a mí no me llena de mente, ¿sí? Te dicen, haz esto porque te lo dice tu religión. ¿Y por qué no decir, mejoras lo que tu pariente hizo mal o no hizo? ¿Sí? Aprender del pasado y del presente para tener un mejor futuro, ¿sí? Y todo es como un ciclo, todo se vuelve a repetir y a repetir. Lo resolvemos y se vuelve a repetir, ¿sí? Mi mentalidad, yo no quiero tener ningún hijo. Mi mamá lo sabe. Pero lo que sí quiero hacer sin que yo sea un padre o mis papás sean abuelos es que los niños tengan una buen desarrollo. ¿Y por qué los niños? Porque los niños no tienen nada en el cerebro, no tienen odio, ¿sí? Y tú los vas guiando. Y si el niño ya empieza a tener problemas de odio, es porque lo ha visto reflejado, ¿sí? Y no tiene nada de malo. Cada quien ve muchas cosas de odio, pero ¿cómo expresar esas emociones y enseñarle al niño que enojarse de esa forma no es lo correcto? O decirle a una mujer cierta palabra no es correcto, ¿sí? Como las mujeres también tienen que aprender a respetar a los hombres. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca he sido grosero con una mujer, ¿sí? Solo cuando es una conocida, ya de años, ¿sí? Y ya puedo decir ya le puedo decir groserías de cotorreo, ¿sí? Pero ya hay un tiempo que yo ya dejo de decirle esas groserías. En cambio, a la mujer siempre está ofendiendo al hombre. ¿Por qué? Porque no le enseñaron de esa cierta forma de también tener un cierto balance, ¿sí? Al hombre siempre se le enseña a no tocar a la mujer o a la mujer se le enseña a no enamorarse más, ¿sí? Solo de un hombre, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo las creencias han evolucionado para mal? En su momento funcionaron porque tenía que ser así. Pero ahora que tienes más información de libros, videos, ¿sí? Y hay algo que yo aprendí viendo un video de YouTube, ¿sí? Ese es en el caso de las mujeres que a mí me sorprendió. Siempre le hacen feo a las prostitutas. Pero yo, mi mente de curiosa, de joven, dije, ¿y por qué le hacen feo a las prostitutas? Incluso a las propias mujeres. Entonces, buscando en los libros y videos, me di cuenta que las prostitutas no eran solo sexual, sino eran un conjunto de mujeres y de grupo que les enseñaban a otras mujeres a seducir a los hombres, a comportarse bien para... Y eso es en la antigua Grecia, ¿sí? El, el prostituirse no era solo sexual, sino generabas conocimiento para la mujer y para el hombre, ¿sí?
Incluso antes decías que los gays o los homosexuales no existían antes. Y realmente si te pones a ver más allá de tu capacidad o lo que te ha mostrado la tele, ya existían los homosexuales, ¿sí? Se llamaban en ese tiempo pornoi. Eran hombres con hombres, ¿sí? No solo eran prostitutas, ¿sí? Y, y en ese tiempo las prostitutas eran como una sede, tenían poder por, con el rey y varias personas con cargos muy importantes. Pero, ¿por qué las hicieron menos? Porque ellos mismos se dieron cuenta que tenían el poder de controlarlos, ¿sí? No solo sexual, sino tenían documentos, tenían, ya sabían cómo pensaba el hombre, ¿sí? Entonces ahí le empezaron a hacer menos a las prostitutas, ¿sí? Y el mundo de la mujer siempre ha sido cruel hacia ella. Pero también en cierto aspecto el mundo del hombre también ha sido cruel hacia él. Porque tienes que hacer una cierta apariencia. El papá perfecto que tiene que darle a sus hijos y a su esposa, ¿sí? Cuando hay ocasiones que los hijos o la esposa no lo valoran, ¿sí? Y como vuelvo a ser repetitivo, hay que tener un equilibrio, no solo irse a un lado o al otro, ¿sí? Por eso ni como mujer ni como hombre puedes decir soy machista, soy feminista, porque al fin y al cabo cuando se une una pareja y quiere tener un niño, puede ser de ambos sexos, mujer o hombre, ¿sí? Y ahí es lo que es más interesante, educarlo, ¿sí? Por ejemplo, muchas mujeres en mi caso fueran muy groseras conmigo y nunca les guardé odio, porque yo solo quería ser su amigo. Pero como mi mamá ya sabían de cierta forma cómo eran las mujeres, siempre trataba de guiarme y cómo responderles, ¿sí? Y también a los hombres sé cómo responderles si llegara a los golpes o enojarme. A menos que sea mi propia familia la que vayan a insultar. Ahí sí me molesto. Y no tengo miramientos. ¿Por qué? Porque mi familia es la que siempre me ha apoyado. Y si pienso así, es porque mi papá me enseñó. Y estoy muy orgulloso de ello. Pero hay una persona que tiene más peso. Mi madre. Así es. Mi hermosa mami. Siempre me ha educado de esa forma. Fuerte. ¿Sí? Porque cuando ella era niña, no la fortalecieron. La hicieron de cierta forma débil. ¿Sí? Pero ella se fortaleció ella sola. ¿Sí? Imagínense, ella sola de niña se tuvo que forjar un pensamiento para ella misma. Entonces ahí es donde mi mamá me dijo, tú tienes que ser mejor. No porque tengas padres, sino porque yo te estoy guiando para que seas mejor, incluso que yo. ¿Sí? Y por eso trato de ver las cosas de diferente forma. ¿Sí? No criticar solo por criticar o porque es la generación de cristal. Ya dije mi punto de vista. No tiene nada de malo ser esa generación. Lo que fue malo es no darle un enfoque y ver las diferencias o aprender de ciertos temas que hablaban en la tele, ¿sí? Como el anime o las caricaturas cómicas, ¿sí? Y como dije, mi forma de aprender fue muy distinta porque me desarrollé aquí en casa. Tengo la fortuna de de tener tiempo para reflexionar de varias cosas. Y por eso
estoy haciendo estos videos para que tú aprendas y no digas, este chico tiene razón, sino hacerlo, hacer un cambio, ¿sí? Y ya cuando logres ese cambio, que nunca se olvide, para que ya desaparezca ese bucle, ¿sí? De volverlo a repetir, volver a luchar y viceversa. Porque nosotros como nueva generación y antigua, es por eso que siempre se le deja a los niños, porque el niño no tiene odio y aprende mejor que el adulto o el joven. Pero lo tienes que guiar porque el niño es como una esponja. Puede aprender lo negativo como lo bueno. Exageradamente bueno también es malo, porque pensará que toda la gente es buena. Realmente no es así. Como hombre y como mujer, los dos géneros tienen sus buenas cosas y malas cosas. ¿Sí? Y pues espero que esto te haya ayudado como aprendizaje y nos vemos en otro video.